Así que creo que es relevante, digamos, darle espacio a este tipo de reflexiones y de discusiones. Así que van a haber dos mesas. La primera va a estar moderada por Álvaro Lorenzo. Va a haber una pausa, un entremés a la hora de almuerzo, y luego va a haber una segunda mesa en donde van a haber a su vez tres expositores, y va a moderar Mara Zabrowski. Así que los invito a participar además de la discusión, porque pretendemos dejar un espacio para que eso ocurra, ¿no? Que es la parte más importante de este foro. Así que... Bueno, yo voy a presentar al expositor, Marco Moreno, alumno de Magíster en la mención sistémica, y él va a presentar el tema salud mental, desigualdad y derechos humanos. Bueno, buenas tardes. Me toca introducir un poco las ponencias de la tarde de hoy. Quería empezar proponiendo una reflexión con respecto al concepto que estamos entendiendo por salud mental, ¿no? Parece que es un concepto que todos usamos, que parece que lo decimos y hablamos constantemente de él, pero quizá es importante tomar algunas definiciones para reflexionar al respecto, porque tenemos que, a veces en ciencias sociales pareciera que hay como una especie de obviedad en algunos términos, pero que eventualmente, si nos ponemos a discutir, encontramos algunas diferencias importantes que pueden haber. En el caso de la salud mental, de todas las personas que participan en disciplinas asociadas, que no somos solo psicólogos o psiquiatras, sino que también implica trabajadores sociales, educadores diferenciales, terapeutas ocupacionales, etc., ¿no? Entonces, en relación a esto, voy a enunciar dos conceptos de salud mental para ponerlos en diálogo. El primero es el que viene dado por la Organización Mundial de la Salud, que entiende la salud mental como, leo textualmente, un estado de bienestar por medio del cual los individuos reconocen sus habilidades, son capaces de hacer frente al estrés normal de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera y contribuir a sus comunidades, ¿no? En ese sentido, la salud mental se refiere a la posibilidad de acrecentar la competencia de los individuos y comunidades. Un segundo concepto que quería tomar para compararlo es el que se desprende de la Ley de Salud Mental de Argentina, ¿no? Que está basado también en los principios de Naciones Unidas, en este se reconoce la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona, ¿no? Entonces, al comparar superficialmente estos conceptos, entendemos que hay diferencias interesantes. En primer lugar, la Organización Mundial de la Salud lo define como un estado de bienestar, ¿no? Mientras que en la Ley de Salud Mental se entiende como un proceso. Hay una diferencia ahí. La Organización Mundial de la Salud, el tema pasa también por relacionar directamente con la productividad, ¿no? Como un elemento básico que pareciera ser un indicador de si alguien tiene o no tiene salud mental. Mientras que en la Ley de Salud Mental de Argentina se habla de que precisamente la preservación y el mantenimiento de la salud mental tiene que ver con una construcción social, ¿no? Que implica que la salud mental viene a ser más que un estado, como algo que emerge en la relación con los otros. Esto es una extensión interesante, además que considerarlo como un proceso tiene que ver con algo como más dinámico en ese sentido, ¿no? Entonces entendemos la lógica económica, por ejemplo, por un lado, que está detrás de la Organización de la Organización Mundial de la Salud, que de alguna manera es el argumento que ellos usan para promover la inversión en salud mental, ¿no? Y utilizan ese tipo de estadísticas de las tasas altas de enfermedad mental y cómo esto influye en la baja de la productividad en las empresas o en el gasto público en atención y ayuda, ¿no? Entonces, claro, en la Ley de Salud Mental de Argentina tenemos que también el énfasis está puesto en el tema de derechos humanos, ¿no? Y entonces tiene que ver con que en principio es una construcción social y además depende que haya unas condiciones mínimas, ¿no? Socioculturales, para que de alguna manera, que tienen que ver con los derechos humanos, los cuales se ejercen en la medida en la cual cada Estado genera una institucionalidad que los promueva y los asegure. Entonces, tomando esto como punto de partida para la reflexión, se puede decir que la intención de este análisis no es como llegar a un concepto de salud mental como correcto,
sino quizás poner el foco, ¿no?, en el tema que tiene que ver con los derechos humanos, también porque es como una visión alternativa a lo que es como más global, que es el de la Organización Mundial de la Salud, y la Ley de Salud Mental Argentina es como un antecedente relevante para poder conversar con respecto a eso, ¿no? Entonces, bueno, al entrar sobre la temática de derechos humanos, es necesario recordar que, si bien existen distintos antecedentes a nivel mundial respecto a eso, no es hasta 1948 cuando se hace una declaración, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial, en busca de generar un acuerdo mundial en cuanto a los derechos mínimos que se supone que debe tener cualquier miembro de una sociedad para garantizar una vida digna para todos, ¿no? Entonces, vinculado a esto, los estados pertenecientes a las Naciones Unidas deben garantizar que las personas tengan niveles mínimos de subsistencia digna a través de políticas públicas, fiscalización apropiada y presentación de informes continuos de avances en estas áreas. Sin embargo, a pesar de esto, 60 años después de la Declaración de Derechos Humanos, son muchas las tareas pendientes en este ámbito, lo cual está asociado a que aún se mantienen una gran cantidad de prácticas sociales que históricamente no estuvieron pensadas desde una lógica de derechos humanos. Tenemos, por ejemplo, el tema de la vulneración de derechos de los trabajadores, vulneración de derechos de personas privadas de libertad, y ejemplos tan claros como el tema de la pena de muerte, ¿no? Son prácticas que venían históricamente constituidas y que ahora son miradas desde este filtro y se hacen medidas para quizás corregirlas, ¿no?, o cambiarlas en un sentido que esté más acorde con la Declaración de Derechos Humanos. Entonces, en el ámbito de la salud mental, la temática de vulneración de derechos puede pensarse al menos en dos niveles, ¿no? Un primer nivel circunscrito en las prácticas de salud mental, y tiene que ver con la vulneración de derechos hacia personas que han sido diagnosticadas con algún trastorno mental. En este sentido, se sabe que claro, las personas, o sea, a lo largo de la historia como del hospital psiquiátrico y todo, se ha constituido en una institución que por muchos años se ha mantenido. Las personas con discapacidad mental, como son definidas desde este enfoque, quedan como a menudo privadas de libertad durante periodos prolongados. Estamos hablando de trastornos definidos como esquizofrenia, trastornos de personalidad como grave. Entonces, estas personas son privadas de libertad sin ninguna mediación judicial para esto, y son sometidas a un sistema que de alguna manera genera algún tipo de maltrato institucional, y a veces claramente por las personas que están cuidándolo en honor a la salud, ¿no? En algunos países incluso estas personas están sujetas a la denegación arbitraria de los derechos que se reconocen a todos los demás ciudadanos. Entonces, a veces se comete discriminación indebida contra personas sin discapacidad porque se considera erróneamente que padecen un trastorno mental. Ahí está como el peso que puede tener el diagnóstico, ¿no? Y cómo desde la salud mental se puede ejercer también, o se ha ejercido históricamente en distintas maneras la vulneración de derechos. Entonces, en relación a esto, durante los últimos años ha habido muy poco desarrollo a nivel de instrumentos internacionales jurídicos que velen por las personas con discapacidad o por los derechos de las personas con discapacidad, y en esto se incluyen las de discapacidad mental, ¿no? Entonces, a raíz de esto, surgieron históricamente movimientos antimanicomiales a nivel mundial. En Latinoamérica están como documentadas más las experiencias como de Brasil y Argentina, y precisamente estas corrientes como la psiquiatría y todo esto viene a hacer una contraparte cuando se empiezan a tomar estas cosas en cuenta. Eso por una parte en lo que circunscribe a la violación de derechos humanos por parte de las prácticas de salud mental. El otro nivel es como una vuelta que tiene que ver con entender algo más macro, que tiene que ver con las características del sistema social, que, o sea, no solo tiene poca capacidad para garantizar el ejercicio de los derechos humanos, sino que además genera condiciones que favorecen la vulneración de derechos, lo cual contribuye a mermar la salud mental de los ciudadanos, de acuerdo, en congruencia con los conceptos de salud mental que planteamos anteriormente. O no solo de todos los ciudadanos, sino de algunos ciudadanos más que otros. Entonces, ahí es donde entra el tema de que una de las condiciones que favorece esta vulneración tiene que ver con la desigualdad, ¿no? Porque no son todos los ciudadanos los que ven como más mermados o con menos capacidades de alguna manera ejercer los derechos que están declarados y que los estados están comprometidos a favorecer, ¿no? Entonces, se pretende entender acá la desigualdad como quizás una de las formas más extendidas de vulneración de derechos y la más normalizada, ¿no? Porque está totalmente normalizada en las sociedades, lo cual está presente en distintos ámbitos y que, ¿sabes?, en el cual no se puede ubicar como un solo actor o un grupo de actores, sino que es el sistema social en conjunto el que está estructurado de esta manera.
Entonces, en relación a esto, puede decirse que en América Latina es la región con mayor polarización socioeconómica, es decir, donde la riqueza está más concentrada en una menor proporción de la población, donde esta segmentación y esta desigualdad es mayor y por lo tanto, si lo entendemos como una característica que de alguna manera favorece la violación de los derechos humanos, esto es algo que atraviesa a los países de Latinoamérica y a muchos otros países en el mundo. Entonces, bueno, se han hecho estudios como epidemiológicos y para comparar el tema de la desigualdad y la salud mental y se ha encontrado, por ejemplo, con adultos que el tema como, por ejemplo, la posición socioeconómica se relaciona negativamente con indicadores de trastornos mentales. Quiere decir que a menor posición socioeconómica quizás hay más probabilidad de tener trastorno mental, ¿no? Eso es los estudios epidemiológicos que se han hecho. Además, dentro de las variables que se han estudiado con el tema de la desigualdad, aparece el tema de la escolaridad como una de las variables que más se encuentra asociada a la presencia de trastornos mentales, ¿no? Y tiene que ver, independientemente del nivel socioeconómico, la baja escolaridad como que está asociada a esto. Entonces, es importante interpretar estos resultados, estos datos como con cautela, porque no se trata de establecer relaciones de causalidad como que si tienes una baja escolaridad entonces tendrás un trastorno mental, sino que lo que está hablando es que, bueno, igual estos son estudios que se hicieron más como un nivel urbano, ¿no? Y que tiene que ver con, claro, la escolaridad es una de las cosas que permite ingresar quizás al sistema productivo, que de alguna manera eso puede generar condiciones o factores protectores en las personas para no presentar ningún tipo de trastorno. Entonces, además de lo anteriormente planteado, puede decirse que la desigualdad limita a la mayoría de la población la posibilidad de ejercer sus derechos. En una sociedad que funciona completamente subordinada a la lógica económica, el resultado es que quienes tienen mejor posición socioeconómica son quienes pueden efectivamente gozar de los derechos que se supone deberían estar garantizados para todos. En este sentido, la exclusión social va de la mano con la vulneración de los derechos, lo cual tiene efecto en la subjetividad de las personas, quienes entran en un círculo vicioso a partir del cual su salud se deteriora en todos los sentidos por no poder formar parte del sistema productivo, y este deterioro progresivo va limitando las posibilidades efectivas de que puedan volverse a insertar en el sistema y quizás tener un nivel de vida digno, ¿no? Entonces, vinculado al anterior, puede plantearse que mientras existan estos altos niveles de desigualdad, las prácticas y programas de salud mental tendrán un carácter principalmente reparatorio, orientado a disminuir los síntomas de un sistema que está enfermo, donde la posibilidad de transformaciones estructurales se desvanece. O sea, hay que estar muy atentos en el rol y en el tipo de práctica que estamos construyendo como profesionales de la salud mental, porque tiene que ver con eso, ¿no? Con que estamos ahí para curar los síntomas del sistema que efectivamente sigue enfermo o para comprometernos con una acción como sujetos y como profesionales que esté más orientada a algún tipo de transformación.